Hola, ¿cómo están? Yo feliz de la vida, aquí con Prem Dayal, en el Centro Osho, aquí en La Condesa, en la Ciudad de México. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a hablar de un libro fabuloso. Les voy a contar, ya lo leí completito, Prem. Ya este libro fue motivo de terapia, ¿no? en mis terapias. Ya hablé mucho, ya lloré mucho. Lloraste, Lloré esto me da gusto. muchísimo. Hay dos cosas que me gusta hacer en la vida, hacer reír y hacer llorar. Bueno, pues yo ya pasé las dos Las con el dos, qué libro. bien. La verdad es que está maravilloso. No sé si tu vida se parece a la mía o la mía se parece a la tuya, pero desde que contaste que eras un chico pelirrojo, dije, yo también. Eras Yo pelirroja. también, yo era muy pelirroja. Y muchas cosas que coincidimos en la vida. Prem, traigo todas mis anotaciones porque Ándale. no quería que se me olvidara nada. Aquí. Hay muchas frases, muchas cosas. Le venía diciendo a mi hijo, yo cuando leí Me Vale Madres, sabía que eras un tipo irreverente, ¿no? Que ibas como diferente a todo lo que hasta ahora había encontrado. Le contaba a tu asistente que yo buscaba un libro que me hiciera reír, no que me enseñara nada, que me sacara como de una tristeza que tenía. Me encontré Me Vale Madres y me la pasé riendo todo el tiempo durante que lo leí, pero además aprendí muchas cosas. Sin embargo, este libro, de una biografía de un pinche güey, ha sido el libro que más ha hecho que me cuestione cosas. Mira, me da mucho gusto. Y yo le decía a David, pareciera que si lo leemos con el juicio de siempre, vamos a decir, pinche güey, ¿no? Hizo de todo. Pero hay que leer en profundidad, porque hay cosas hermosas que dices. Primero, y quisiera con esto darte la palabra, dices, el que escribe el que describe al que escribe son lo mismo. Nada más que uno estaba patas para arriba. Exactamente. ¿Verdad? Me gusta decirlo así. De hecho, obviamente soy la misma persona, tengo el mismo tipo de sensibilidad, el mismo tipo de inteligencia, la cara, el cuerpo, más o menos. Pero funcionaba de forma chueca, de forma al revés, porque no había encontrado un espacio de paz dentro de mí, de aceptación de mí mismo, que me metiera patas para abajo y por lo tanto mi vida se volviera funcional, cual es ahora. Y además dices, es una historia de errores necesarios. È una storia, sì, io lo scriví yo esto, qué bonito, ¿ves? Sí, porque me olvidé, yo porque no leo mis libros, yo los escribo, entonces Sí. me olvido lo que escribo. Sí, è una historia de errores necesarios, todas las historias son historias de errores necesarios. Tú no puedes crecer, evolucionarte, realizarte como ser humano si no haces tus errores necesarios. Todos tanteamos un poco en la oscuridad. Es gracias a los errores que tú encuentras tu camino. De hecho, me gusta decir, los errores no son errores, son ensayos para la excelencia. ¡Qué maravilla! Ok, Prem. Y además dice la fuga de la normalidad. Me quedó perfectamente claro durante todas las páginas del libro que si algo estabas buscando era salir de la normalidad, y lo ponemos entre comillas. Entre comillas, claro. De hecho, el verdadero título de este libro para mí es La fuga de la normalidad. Obviamente tenemos que hacer marketing, entonces la palabra pinche güey llama más la atención y crea también problemas, porque a veces hasta nos ha pasado que el título aleje a unas personas, no importa. Pero el verdadero título es La fuga de la normalidad, porque todo el recorrido que yo describo nel libro è mi intento de huir dall'intento della società de hacerme una persona entre comillas normal, o sea, como los demás. Yo he rechazado la idea de uniformarme a las ideas convencionales y de vivir la vida que todos esperaban que yo viviera. Y me fui buscando, sin saber ni siquiera qué cosa,
una forma auténtica de vivir. He renunciado a la seguridad, porque la sociedad te hace un chantaje. Dice, si tú aceptas mis reglas, si tú renuncias a tu vida para vivir la vida que yo quiero que tú vivas, vas a estar seguro, vas a tener un trabajo, vas a tener respetabilidad y todo. Si te sale de la raya, eres solo, eres un reyecto, eres un outsider, nadie te va, todos están listos, no solo listos para juzgarte, están solo esperando que tú falles para decir, ve, teníamos razón nosotros. Me tomé este riesgo y huí de la supuesta normalidad. Pero es bueno ponerlo entre comillas, esta normalidad, porque en realidad la normalidad es ser tú mismo. Cuando los padres o la sociedad te dicen sea normal, indican que tú te tengas que volver como los demás. Y volverte como los demás para ti es anormal, no normal. Por lo tanto, es curioso que la sociedad siempre impone a sus hijos de volverse anormales, o sea, como los demás, y nadie te enseña a ser tú mismo. Mi fuga de la normalidad, entre comillas, es en otro sentido una búsqueda de mi normalidad, o sea, de ser simplemente quien soy y vivir en acuerdo a mi naturaleza. Y fíjate que me acuerdo de casi al final del libro, donde haces una pregunta que a mí me impacta mucho, porque normalmente las personas decimos, bueno, si yo fuera Gandhi, ¿qué decisión tomaría? Si fuera Juan Pérez, una persona que admiras, ¿qué haría? Pero tú dices, ¿y si fuera yo mismo, qué haría? Sí, esta es una pregunta que me encontré varias veces sin darme cuenta. Enfrente de un problema, dice, ok, si yo fuera mí mismo, ¿qué haría? Y es la pregunta es un poco rara y casi cómica, pero tiene un sentido. Cuando tú te haces esta pregunta, significa simplemente, si yo usara simplemente mi inteligencia, sin ser contaminado y extraviado de las ideas de los demás, ¿qué haría? Es correcto. Y ahí está una pregunta bien buena que me puso a pensar muchísimo, muchísimo. Oye, Dayal, escribes para tu nieta. Sí, è un artificio literario que he usado para dirigir mis palabras a alguien. Y en realidad hay una parte de esta elección que corresponde a la verdad, en el sentido que me gustaría dejar a mis nietas, porque ahora tengo dos en realidad, las historias del abuelo. Dado que son historias que no se cuentan a un niño de 10 años o una niña de 10 años, y entonces digo, ok, te la escribo ahora porque no quiero arriesgar de no tener el tiempo de contártela cuando vas a tener la edad adecuada para escucharlas, y por esto escribo a mi nieta. Y además es un libro que se lee así, como si fuéramos todos tus nietos. Leyendo la historia del abuelo, porque además es mesurado. Le decía a David, me refiero a no hay tanta irreverencia como en el Me Vale Madres. Cuidaste un poco las palabras, no sé si las cuidaste, pero diciamo, ahí el Me Vale Madres era un libro de provocación. Sí. Y entonces quise escandalizar usando un lenguaje muy callejero para hablar de asuntos conectados a la espiritualidad. Era una provocación. Aquí yo no sé ciertamente bien hablado, no, pero tampoco exagero en las malas palabras. Y entonces dices, bondad y maldad, ¿por qué no somos buenos, dices tú? Haces una pregunta y la respuesta es porque somos o nos sentimos ignorantes o impotentes. Io considero con certidumbre que la naturaleza humana es buena. Si nosotros, los humanos, se comportan como animales, o sea, se abusa uno con el otro, se usan, nos mentimos, somos violentos, y el mundo que vemos alrededor de nosotros y dentro de nosotros también, no es porque la naturaleza está mal, Diosito es un incapaz y hace seres humanos pervertidos, es porque somos ignorantes.
En el sentido, venimos educados mal, venimos educados atentando a la inteligencia de los seres humanos, inculcándole creencias. Cuando tú inculcas una creencia ficticia, estás atentando a la inteligencia humana. La conciencia, en lugar de tener la posibilidad de desarrollarse, se queda chiquita. Te quedas un animal con la palabra. Y somos todos animales asustados además, porque el método que usa la sociedad para tener el control sobre nosotros es inculcarnos miedo y culpa. Entonces somos seres humanos, venimos cultivados como seres humanos verdaderamente miserables. Pero dal punto de vista de la naturaleza, el ser humano es virtuoso. Las cualidades típicas del ser humano son el amor, la compasión, la creatividad. Yo lo veo constantemente cuando trabajo con la gente en mis talleres. Así como se quita un poco la huella y el polvo del pasado, automáticamente las personas se vuelven gentiles, amorosas, relajadas, creativas, divertidas. Y no es que yo enseño estas cosas, estas son las características más profundas del ser natural de cada uno de nosotros. Y sí lo creo, dices que incluso habría que condenar a quienes se aprovechan de la ingenuidad de los niños, porque dices, no se puede cultivar la inteligencia si la nutres con estupideces, sino con la verdad. Ma esto es una cosa para mí absolutamente obvia. Aprovechar de la inteligencia de un niño para hacerle creer ideas ficticias que tú no puedes demostrar es un crimen. Se llama abuso de menor, tendría que ser perseguido en tribunal. ¿Cómo puedes decir a un niño que existe el paraíso y el infierno? ¿Estás seguro? Si tú lo das por cierto, has corroto la inteligencia de un niño. No puede decir estas cosas, más son ideas primitivas que tienen que ser dejadas atrás. Si el mundo es así, es porque alguien la ha educado para ser así. Y sabemos quién la ha educado. Entonces se tiene que poner un alto. Porque además el ser humano se ha vuelto tan desarrollado desde el punto de vista tecnológico que si no desarrolla su verdadera inteligencia, si se queda pegado a creencias medievales, vamos a hacer desastres irreparables y los estamos haciendo. Ha llegado el momento en el cual el ser humano tendría que tener el valor de soltar cosas que no son más el caso y mirar un poquito más adelante. Es correcto. Fíjate que me recuerdo hace mucho tiempo, leí otro libro que me gustó y seguro te encantaría también a ti. Lo escribió una mujer hindú que se llama Anita Moorjani y que se llama Morir para ser yo. Y entonces ella platica de una experiencia cercana a la muerte. Y dice, llegué al cielo y me dijeron, no tenías nada que hacer para llegar aquí. Hubieras hecho lo que hubieras hecho, hubieras llegado aquí. Así es que mejor hubiera valido que hubieras sido feliz. Claro, además la idea de un Dios que para entregarte el paraíso te pide un sacrificio es una idea absolutamente neurótica y masoquista. Cioè no es posible, son fantasías. Claro. El ser humano ha vivido en acuerdo a fantasía y ha hecho guerra, se han matado para hacer prevalecer una fantasía sobre otra. El ser humano está totalmente loco. Y es justo que donde tú dices, hay que perder la certeza, porque dices, la inteligencia se nutre de la duda. Claro, cuando tú tienes una pregunta, tu inteligencia se mueve. Cuando tú tienes ya la respuesta, dices, no, ¿cómo es? Es Diosito que ha creado en 7 días, según de las fantasías. ¿No? Uno te dice esta fantasía, otro te dice otra fantasía. Tu inteligencia se quieta. Hasta el Renacimiento, cualquier idea científica era inmediatamente detenida porque riesgaba de poner en duda las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Gracias al hecho que hay unos que han puesto la duda, la humanidad se ha evolucionado, llegamos aquí.
y han descubierto que la Biblia no sabía que existía la América, por ejemplo. Es raro que Dios fuera tan escaso en geografía. Sí, claro. ¿No? Sí. O en astronomía también. Sí. Y si pensamos a lo que la ciencia es capaz de ver y descubrir ahora, vemos que estos libros, estas creencias, son primitivas, no pueden más ser el faro que guía las acciones de los humanos. Claro. Y los jefes religiosos más inteligentes y honestos se están dando cuenta. Y obviamente con los pasitos que pueden hacer, hacen unos pasitos adelante. Claro, pero a lo mejor también esta es una invitación para, bueno, todo el libro es una invitación para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Sin embargo, es ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hicieron con nosotros? Al menos yo aprendí a aprenderme las respuestas. Jamás aprendí a hacer preguntas, porque en mi época, y mira que no soy tan mayor, era a veces hasta mal visto que hiciéramos preguntas, porque era como desafiar al profesor. Entonces era como decir, tú apréndete las respuestas y ya. Ma nosotros fuimos, yo soy de una generación anterior a la tuya, y se tiene que decir que México es un país muy tradicionalista, entonces Sí, claro. es un poquito más atrás en la evolución de los costumbres. Lo que sucede todavía en México es impensable en el norte de Europa, por ejemplo, ahora. Y los niños no se golpean más, por ejemplo, las nalgadas no son consideradas absolutamente un método educativo, sino un crimen que se persigue en tribunal. Y nosotros fuimos, y todavía en muchas partes del mundo, los niños vienen educados como animales de granja. ¿Por qué tienen que funcionar como animales de granja? A un burro tú no le enseñas a dudar de las cosas, a la filosofía. Un burro lo enseña simplemente a hacer lo que tiene que hacer. No preguntes, cállate, aprende. Cuidado que si eres desobediente, el tribunal de los hombres te va a castigar, el tribunal de Dios va a ser aún más cabrón. Esto es lo que te enseñan. Y entonces tú te vuelves, en lugar de ser una persona inteligente, te vuelves un burro, una vaca, un animal de la granja, inevitablemente infeliz. Y una persona infeliz y frustrada crea el mundo que vemos aquí alrededor, violento, que tratamos mal a nuestros hijos. Todos dicen que aman a sus hijos y nadie en realidad los trata bien. Yo lo sé porque hago este trabajo. Claro. Escucho las historias de las niñeces de las personas, no hay niñeces bonitas. No. Entonces, algo tiene que ser cambiado a la raíz. Yo, cuando viví la historia que cuento en este libro, no sabía todas estas cosas. Yo sabía simplemente que no quería ser parte de este gran negocio criminal que opera para la infelicidad de los seres humanos, cueste lo que cueste. Sí, así te describes, porque aparte me encantó saber que fuiste campeón de eructos. Esto no es bonito decirlo en la entrevista. Pero Cualquier forma ¿no? tenía para Sí, claro. escandalizar Sí. el mundo de los adultos, lo usaba, y los eructos han sido una de mis armas fundamentales. Y a mí me hizo reír terriblemente eso, porque... La competencia sí, de eructos. la competencia de eructos. Y cómo ganabas ventaja contra tus adversarios, sin siquiera a veces saberlo, ¿no? Era un arma, era una tarjeta de presentación en el mundo de los niños y de los adolescentes de la calle. Era un punto de fuerza, tenía que ser rápido, fuerte, saber chiflar fuerte, y un buen eructo en el momento correcto te hacía entender a los demás que era mejor no meterse contigo. Sí, así lo entendí. Además fuiste rockero y me encantó algo que escribiste, no sé si es tuyo, pero dijiste: es mejor ser odiado por lo que somos que amados por la máscara que llevamos puesta. Esta me parece que Jim Morrison. Ah, ok. Es una citación de Jim Morrison. Y sí, yo me nutrí del rock de los años 70. Mis referencias culturales y artísticas también son en los años 70, en la revolución de los
costumes, de los hábitos, la revolución sexual, la libertad, hacemos el amor y no la guerra, paz, amor y libertad. Y mis ídolos eran los músicos del rock, y por lo tanto los monstruos sacros, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin. E nell'ambito della poesia era Allen Ginsberg, Jack Kerouac, y todos los de la Beat Generation, que han hecho una auténtica revolución. El corte que hay entre la generación de mis padres y la mía generación es enorme, probablemente en la historia en pocas ocasiones ha sido tan grande. Sí. Y esta revolución ha sido lo que ha llevado efectivamente la difusión de los derechos humanos, la igualdad entre sexos, la aceptación de las tendencias sexuales diferentes, el divorcio, la libertad del ser humano. Hasta la generación de mis padres todavía eran verdaderamente ignorantes y animales de granja. La inteligencia, la evolución era solo para pocos intelectuales o artistas. Después, con mi generación se volvió un fenómeno de masa, y la ola larga de esta revolución todavía existe, todavía se alarga hasta hoy día. De hecho, los jóvenes escuchan su música, pero escuchan también la música de los años 70, porque son la expresión de este sueño de libertad, que es un sueño arquetipo que todos los jóvenes tienen. Claro, porque además es, bueno, y el que está atrás de cámaras te puede entender que es músico, ¿verdad? Y que le encanta. Me sorprende porque a sus 20 años escucha la música que tú escuchabas a tus 20, por la trascendencia que ha tenido, porque además tú dijiste algo, en esa época se lanzó esta idea de se vale soñar, y no digas que soñar es inútil, porque inútil es la vida de alguien que no sabe soñar, siempre Jim Morrison. Sí, porque además dijiste que era tu referente más. Era uno de los referentes. Esas son las frases que en la sensibilidad de un chavo de 15, 16 años te abren un mundo, y estas son las que me han inspirado a la búsqueda, y son las que me han llevado a tomarme todos los riesgos que implica un viaje sin brújula, como ha sido la del Pinche Güey, del cual cuento en el libro. Prem, pero yo escribí algo textual de tu libro que me produjo mucha nostalgia, ¿sabes? Nos parecemos mucho. A mí me gustaba el teatro. Tú a lo mejor no estaba en tus planes, en mis planes tampoco, llegó por casualidad cuando yo estaba en prepa, pero me encantaba el teatro, era la más feliz cuando estaba en el teatro, y me transportaba, era otro mundo, y además era buena, tenía un talento natural para el teatro. Se ve. ¿Verdad que sí? Solo que, a diferencia de ti, llegó un momento en mi vida donde tuve que decidir. Me acuerdo que me decía mi mamá, ¿qué vas a estudiar? Y yo dije, teatro. Me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Y me dio miedo, y dejé el teatro, y dejé la alegría, y dejé ese ímpetu, porque es justo lo que tú dices, y lo dices también, las dos armas de la sociedad para volverte a la normalidad es el miedo y la manipulación. ¿De qué vas a vivir? ¿Quién vas a ser si estudias teatro? Nadie. Y entonces yo tuve mucho miedo y dejé el teatro, y de eso hablaba con Berta, que es mi amiga y mi terapeuta, y lloraba porque le decía, dejé el teatro y dejé mi vida. Y después dices tú que la pregunta ¿qué sentido tiene la vida? Es un síntoma de quien no está viviendo la vida que le corresponde, y esa pregunta me ha acompañado desde aquel entonces, porque no he dejado de correr y no he dejado de hacer cosas, y buscando aquí, buscando allá, y yo decía, bueno, entonces si la vida se trata de tener, pues hay que tener y hay que acumular, y si la vida se trata de ser, pues hay que ser, y entre más grande sea el título que portas, entonces eso debería de traer felicidad, pero ni el tener ni el hacer
traen esa felicidad. Porque dices bien, la frase que digo es, ¿cómo es? Que dices que la pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? La pregunta ¿qué sentido tiene la vida? Es una síntoma de enfermedad espiritual. Lo que dices, cuando tú piensas que el sentido de la vida es tener o volverte alguien, es inevitable que mientras lo haces y mientras haces tus logros y te encuentras siempre insatisfecho, llega inevitable la pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué gano dinero? ¿Para qué elección? Al final, ¿para qué? Esta pregunta no requiere una respuesta. Esta pregunta significa simplemente que tú no estás haciendo la vida que te corresponde, la vida por la cual que correspondía a tu destino. Has vivido en función de ideas que no son las tuyas, te has comprado ideas que no te corresponden y por lo tanto inevitablemente la vida no tiene sentido. Cuando al contrario tú vives en acuerdo a lo que eres relajado en ti mismo, la pregunta ¿qué sentido tiene la vida? se vuelve hasta estúpida, tonta. En un otro libro, o puede ser en esto, no me recuerdo, porque discúlpeme, no me recuerdo, probablemente en esto, digo, si tú haces la pregunta ¿qué sentido tiene la vida? La haces a un filósofo, él te dará una respuesta inteligente. Si tú lo preguntas a un místico, se va a meter a reír. ¡Qué pregunta tonta! Ma esto ha sido al final la realización del recorrido que yo cuento en el libro. Este libro termina cuando yo encuentro la meditación y la meditación es simplemente un camino hacia regresar a quien eres tú y por lo tanto empezar a vivir verdaderamente en acuerdo a lo que eres y no a lo que piensas que sea correcto. Yo conocí hace unas semanas la meditación dinámica apenas aquí y me enamoré de la meditación dinámica. Y la primera vez que la hice, bueno, ya seguro que en otra ocasión te voy a pedir que hagamos una entrevista solo de la meditación dinámica. Por favor, con todo gusto. Pero quiero decirte que me devolvió la vida. Porque mientras estoy, y ya sabes, un día les vamos a contar más de qué se trata, pero siento eso, siento la vida y siento que vuelve y entonces pasan cosas extraordinarias. De pronto se manifiesta, a mí se me ha manifestado mucho la gripa, que entonces me imagino que toda esa tristeza o esa frustración como que se queda pegada y a la hora de que estás haciendo la meditación se despega y es maravilloso que salga y llorar y reír, porque a mí me decían de niña, cuando me reía, me dice, pues que estás loca, tú lo dices, ¿no? Y entonces le contaba a David que en varios episodios me reí, pero me reí como una loca en una anécdota que dices que se robaron un pedazo de salami, que fueron a comprar pan y que estaban como ya listos para saborearlo y resultó de madera. ¿No? Habíamos robado un salami para comer porque por mucho tiempo, antes de encontrar el teatro, tuve unos años donde verdaderamente vivíamos al día. Pero por equivocación robamos un salami que era de madera y nos dimos cuenta cuando íbamos para cortarlo a la panadería. Y ese episodio me hizo reír como loca, ¿no? Padrísimo. Y escribí algo aquí que también me produjo mucha emoción. Escribes, la juventud es un lujo burgués, inaccesible para quienes están obligados a luchar para sobrevivir. La juventud es un privilegio de quien está dotado por la inconsciencia y el egoísmo necesarios para arriesgar la propia vida y la de los demás por ideales extravagantes. ¡Qué bonito escribes! Por favor, haz un extracto de las frases mejores del libro. Que sí? La verdad, sí, esta no me la recordaba, es muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita, sí, porque, por ejemplo, mis padres nunca pudieron ser jóvenes, pobrecitos, porque la juventud es un lujo burgués, porque es algo que tú te puedes permitir cuando las necesidades primarias están satisfechas. Entonces te puedes permitir de pensar a la libertad, de pensar al arte.
Cuando tú tienes que pelear por la sobrevivencia, no puedes ni siquiera ser joven. Y por eso digo, la juventud es un lujo burgués. Claro, y eso fue lo que me llevó a terapia, porque claro, yo dejé el teatro porque nada más había dos caminos, o sobrevivir, ¿no? O seguirle, entonces yo tenía que sobrevivir. Pero bienvenido a lo que vino, porque igual que tú puedo decir que errores o desviaciones necesarias para estar justo aquí, justo ahora. Oye, Prem, en juventud encontramos de todo, un poco. El encuentro con la marihuana, bueno, me llenaste de mucha sensibilidad cuando platicas de Lili, de mi primera esposa. Tu primera esposa, de tu hijo, y de esos famosos churros, ¿verdad? Que te acompañaron durante un buen tiempo. Sí, un buen tiempo. Prácticamente la historia del Pincho Bay es muy conectada a la marihuana. Ha sido, en mis tiempos la marihuana era un fenómeno cultural y era parte de nuestra revolución. Era la forma a través de la cual nosotros podíamos alentar los frenos inhibidores de nuestra mente programada por la sociedad. Era una revolución interior, psicodélica, por lo tanto conectada a una sustancia química que nosotros usábamos para liberarnos de las cadenas. Y como todas las armas funcionan por un rato y después no funcionan más. Cuando descubrí la meditación, solté inmediatamente la marihuana, y no porque quería, al contrario, mi personalidad era muy conectada a ser el pachecón, entonces me parece hasta raro que no me gustara más, pero tuve que rendirme al hecho que cuando empecé con la meditación había encontrado un arma mucho más refinada para perseguir mi sueño de libertad, forma mucho más auténtica. La marihuana era una arma primitiva donde no iba a llegar muy lejos. De hecho, al contrario, no solo no me llevó muy lejos, pero después de un ratito fue una de las causas también de mi redoblarme en mí mismo, de entrar en la segunda parte del libro, es la crisis que aumenta, porque después de una revolución exitosa, porque hasta un cierto punto el teatro iba a trabajar con un premio Nobel, ser reconocido y continuar a ser un outsider, era increíble. Pero después un ratito me perdí lo mismo, no tenía sentido también esto. Y entonces también los sueños juveniles, una vez explorados y realizados, se volvían como lo de que decía antes, realizas algo y ¿ahora qué? Hasta cuando no encontré la más refinada de todas las armas, que es, la llamamos meditación porque tenemos que usar una palabra que además no es tan adecuada, que de cualquier forma el horizonte que todos los místicos dignos de este nombre en diferentes épocas han indicado, y del cual es hasta un poquito difícil hablar, especialmente en una entrevista. Sí, claro que sí. Y dentro de todo esto dices, el problema no son las cosas externas, porque haces mucha reflexión cuando te casas, porque vale la pena que sepamos que te casaste, que tuviste un trabajo en el banco, que parecía que ya te habías reformado. A 20 años yo sí. Tuve una niñez y una adolescencia muy rebelde. Mis padres, que eran una familia muy normal, de la pequeña burguesía italiana, eran muy preocupados porque yo era el niño sol, ¿no? Tenían toda la esperanza que quién sabe qué tenía que hacer, y al contrario veía que estaba totalmente extraviado. Cuando me enamoré de esta niña, tú has leído la historia, hay una de las páginas más conmovedoras, justo conectada a este amor juvenil. Y a un cierto punto quería vivir con ella, por lo tanto, no que quería casarme, pero al final la familia me convenció y casé, entonces quería trabajar, quería quitarme de la familia,
y había la oportunidad de entrar como empleado de banco. A 20 años me encontré, 21 años, me encontré casado, y así que empieza el libro, me encontré casado, empleado de banco, con un hijo, una casa, 7 perros, esperando la jubilación. La alegría de mis padres duró poco tiempo, Sí. porque en poquísimo tiempo dejé todo atrás de mí. Empecé otra vez mi viaje hacia la libertad, porque este es un viaje hacia la libertad. Premi, aquí en este punto crucial, porque tu hijo tenía 7 meses, Cuando me separé, sí. o sea, ¿cuántos de nosotros nos atan esas cosas? Nos ata eso que parece que no podemos dejar, porque pareciera que eso nos hace muy mala persona. De hecho, es la época de tu vida donde probablemente te sentiste más culpable. Mira, hay mucha gente que no se separa y tortura a sus hijos con Claro. su frustración. Estas son las peores personas, según yo. Estoy de acuerdo contigo. Obviamente, tú para lucir bien con una sociedad, y además, ¿con cuál sociedad quieres lucir bien? Mírala la sociedad. Es una sociedad hipócrita. Y todo, no es que los demás, somos todos hipócritas, Sí. mentirosos, violentos, manipuladores, ladros, porque cuando tú puedes aprovechar de alguien más, te aprovechan. ¿Y por qué tendrías que quedar bien con esta sociedad? Disculpa. Mejor quedar bien con Dios, el Dios en el cual no creo, pero mejor quedar bien con la verdad. Sí. No, y decir, ok, hago mi error necesario. Claro que es una elección fuerte, irte. Y después, no, yo me ocupé de mi hijo. Claro. No es que lo abandoné y me fui. Claro, fui, pero me hice mi recorrido. Mi hijo tuvo la infancia de un niño abandonado por el papá, porque no me veía todos los días, lo iba a ver una vez a la semana. Pero si me hubiera quedado hubiera tenido un padre muerto probablemente, o loco, O violento. sí, o totalmente frustrado. Claro. No, la historia no se hace con los sí, pero esta es mi historia. No quiere tampoco ser un modelo en lo absoluto, es mi historia. Pero nos hace pensar, a mí me hizo pensar en eso, justo, que lo que acabas de decir, hasta dónde vale la pena quedarte. Por todo lo que acabas de decir, no lo quiero repetir, pero terminamos pasándoles las facturas a ellos. Y porque además dices que Fabio tuvo un padre pacheco casi toda su infancia, pero jugabas con él, le dabas amor y que te sorprendía, ¿no? Puede ser paradójico, sé que se van a escandalizar unos que me van a escuchar, pero los momentos mejores y los mejores momentos que mi hijo Fabio se recuerda de su niñez son estas tardes, una vez a la semana más o menos, que pasábamos yo y él, íbamos en el campo, yo me echaba un churrito, él sabía que era un ritual que me llevaba a ir a jugar con él. Y digo esta cosa en la biografía, digo, generalmente los padres tratan de enseñar a los hijos a ser adultos, y está bien. Yo pero he hecho algo que casi nadie hace. He enseñado a mi hijo a ver cuánto es bello ser niño e inocente. Eso, porque yo nunca me fumé un churro, pero mis hijos no se acuerdan de una sola vez en que haya reído a carcajadas conmigo. Relajada, perdiendo. Claro, se acuerdan de cómo estaba enojada por tanto que hacer, que tenían que hacer, la limpieza, lavar la ropa, los trastes. Pero pensé hasta dónde hubiera sido preferible romper ciertas reglas con tal de guardar o atesorar un momento. Yo obviamente no quiero hacer la apología a la marihuana. No, Además claro que son no. casi 30 años que no fumo más y que no me pasa ni por lejos la idea. Ahora digo a la gente, vengan a meditar, Sí. Porque esto va a hacer una gran diferencia en su vida.
pero tampoco puedo decir que ha sido mejor, si no tienes ninguna otra cosa, mejor hacerte un pinche churrito y te pasas una tarde tranquila a jugar con tus hijos, van a estar muy felices. Claro, si tu vida se vuelve el churrito, estás jodido igual. Pero lo mencionas así, dices, yo no los invito a que se fumen un churro. Obviamente, yo les digo, vengan, aprendan lo mejor, obviamente, le digo. Claro, y es que la meditación está tan al alcance de nosotros. Yo vine una vez a meditar y me gustó tanto, pero se me hacía tan complicado llegar aquí a las 7 de la mañana por la distancia, que dije, la voy a hacer solita en la casa. Y hoy hago solita en la casa. Ya advertí a las vecinas. Les dije, no se asusten, solo estoy meditando. Pero entonces igual y me cierro los ojos, igual brinco y termino exhausta, pero termino feliz. La meditación dinámica en particular que estás practicando, primera cosa, felicidades por agarrar inmediatamente el chiste de esta meditación. Esta, para empezar, es una meditación tremendamente efectiva, è una tecnica straordinaria perché ti permite di liberare lo che tu reprimes, ti permite di despertar la energía, ti permite di abrirte hacia la parte más auténtica de tu ser y va muy bien que la practique a casa y de vez en cuando el sábado y domingo, que aquí se hace a las 8:30, sí, ven aquí para también tener un poco de aliento del grupo, de los demás que practican. Sí, por supuesto, aquí seguro que me van a tener ya muy seguido. Ya empecé a mandar a mucha gente, de hecho, porque fue mágico, me enamoré de esta meditación. Me enamoré, dije, lo deberíamos de ser una materia obligatoria en las escuelas. Mira, de hecho, yo estoy buscando hacer un programa piloto da monitorear en la universidad. Me gustaría hacerlo en la UNAM, por ejemplo, y donde por probar a ver qué pasa si por 2 meses un grupo de estudiantes, unos 50 estudiantes, practican la meditación, seguido por mí y mis asistentes de este centro que me siguen en este trabajo, y ver cuál es el resultado a nivel de su vida personal, de su rendimiento escolar, de las relaciones sociales, de la relación consigo mismo. Muy sencillo, un simple experimento. Y ya sé cuál es el resultado. Hoy estaría increíble eso. Y además, si lo pudieras hacer, claro, con los jóvenes va a ser fantástico. Pero, ¿sabes? Pienso que también si pudieras hacer un grupo de mamás. Sería fenomenal. Estamos muy disponibles a hospedar aquí un grupo de mamás, hay muchos de mis asistentes son absolutamente en condición de seguir un grupo dando meditación. Claro. Entonces podemos también desplazarnos un poco en la ciudad. Qué maravilla. Bueno, pues yo te voy a hacer algunas propuestas. Por favor. Porque claro que si esto hubiera llegado a mi vida hace 20 años, quizás tendría como mucho más historias que contarte, porque si yo escribiera un libro sería un libro muy aburrido. ¿No? Y sin embargo el tuyo es fantástico porque te encuentras con el teatro y el teatro callejero. ¿Has ido a Coyoacán? Sí, has ido a Coyoacán. En realidad he sido a Coyoacán cuando estoy aquí, pero no como artista de teatro. Okay. He visto ahí los artistas de teatro. El teatro, mientras para ti era una posibilidad que no te iba a dar dinero, etc., para mí ha sido al revés. Yo nunca había tenido la pasión para el teatro. Para mí el teatro era una cosa aburrida, nunca me había interesado. Pero era tan viajando en la nada, sin saber verdaderamente cómo arreglármela con la vida, cómo ganarme el dinero, era difícil. Y por casualidad aprendí a hacer el mimo a través de un mimo peruano, como tú sabes, porque cuento la historia. Por lo tanto, para mí el teatro se volvió un recurso para ganar el dinero que me servía para vivir. Por lo tanto, para mí el teatro nunca ha sido una pasión, ha sido siempre una herramienta para procurarme de vivir. Y lo ha sido hasta casi ahora, porque
aún sí, cuando me fui a la India, despacito solté el teatro, pero siempre en unas temporadas lo he usado para cuando necesitabas, montaba un espectáculo y todavía doy el Me Vale Madres que has citado tú. Todavía de vez en cuando hago pequeñas temporadas en teatro, como monólogo lo hago, sí. o ahora acabo de estar a Puebla, por ejemplo, me invitaron a dar el monólogo. Por lo tanto, todavía hay teatro. Y me gustaría hacer más. Como escritor, yo he nacido como escritor de teatro, era dramaturgo. Cuando empecé a hacer teatro, como tú sabes porque lo cuento en el libro, empecé a escribir por el teatro y también esta fue una descubierta. Descubrí mis talentos a lo largo del recorrido. Pero además porque te atreviste a decir sí, Prem. Y lo dices, es que digo sí porque ya sé que si digo no, no pasa nada. Sí, esto es siempre en la vida, es siempre así. Si dices no, la vida no pasa nunca nada. Tienes solo que esperar la muerte. Dice no a todo, quédate en tu casa y espera la muerte y te va a liberar de la tortura que es tu vida. Si dices sí, claro, te tomas unos riesgos, pero la vida se mete en moto, ¿no? Empieza a marchar. Claro. Oye, viajar como decimos aquí, de aventón o de raite. Una de las experiencias más bellas que he hecho en mi vida. Porque además dices que de lo planeado no puedes esperar mucho. Cuando tú planeas las cosas y la haces, tienen el sabor de una tarea. Cuando tú al contrario empiezas a ir sin saber dónde vas, cuando te vas de vago, la vida se vuelve siempre una sorpresa. Pues a mí me encantó tu libro, me encantó conocer a Lelo, Lelo. ¿Cómo es? ¿Palarillo? A Lelo y Palarito. Palarito. Los dos amigos de los cuales hablo más. Sí, que fue que la destrucción de la casa de Lelo es algo que no se pueden perder, lo tienen que leer. Yo no lo podía creer cuando de pronto se lleva ese manuscrito famoso a la cabeza y ¡pum! Y dices, caray, si yo me pudiera deshacer así de un par de cosas. Y obviamente escribir, contar algo, nunca puede llegar a lo que fue verdaderamente esta experiencia, sí, de destruir todo. Y entonces yo pienso que aunque estabas todavía lejos de todo lo que hoy probablemente sabes y lo que te ha regalado estar cerca de Osho y su escuela, yo creo que tenías eso que adentro de ti, que sabías que así tenía que ser, ¿no? Porque inclusive es tanta la necesidad de fugarte de la normalidad que inclusive cuando ya te va bien en el teatro, cuando ya todo el mundo empieza a decir, por fin, sentó un poco de cabeza, dices, espérense, no va por ahí. Y es cuando empieza como esta parte de... Es paradójico, nel momento de máximo éxito sí, de mi carrera teatral, empecé a entrar en crisis otra vez porque me sentí otra vez tragado por la normalidad, entre comillas. Sí, sí, sí. Y entonces es cuando empiezas a contar un poco este encuentro con personas que decías tú que estaban locos porque no era posible tanto amor y que se llevaran bien y que todo quisieran. Y empiezas a contar un poco tu entrada a este mundo de la meditación. Sí, ahí yo era un hombre de la calle, un auténtico hombre de la calle. Viajaba en motocicleta, iba siempre de vago, era materialista, positivista, cínico, no creía en nada. Y después entré en contacto, estaba ya en crisis, y más en crisis iba, más amargo me volvía. Y hasta cuando encontré por primera vez el ámbito de la espiritualidad New Age. Y me pareció una cosa ridícula al principio, para uno como yo, pero no pude evitar de ser un poco contagiado del encanto de esta atmósfera suave, de esta atmósfera inquisitiva, que pone en duda las ideas, ¿no? Que tú ya la vida no vale nada. Entonces empecé siempre criticándolo, siempre diciendo cómo se hace, así felices, la vida es una porquería, no hay nada que reír, siempre abrazándose y haciendo fiesta. Pero inevitablemente me daba cuenta que había algo ahí que no entendía bien, especialmente cuando
a través de este ámbito, además otra vez una mujer que después se va a volver la mamá de mi segundo hijo, cuando a través de ellos encontré Osho y vi por primera vez este maestro que inspiraba este ámbito con el cual había entrado en contacto, ahí me di cuenta que mi presunción de saberlo todo tenía que pararse, había algo nuevo para mí. Prem, y ahí hay una cosa, porque no recuerdo ya en qué parte del libro, que tú hablas de leer a Osho, pero dices algo, dice, el problema no son las cosas externas, sino el pendejo que vive dentro de la cabeza de cada uno. Entonces, yo tenía una nueva información porque leía Osho, pero seguía siendo el mismo pendejo con un poco más de información. Exactamente. O sea, saber más no transforma. No. Esto es una de las grandes realizaciones que entendí y mi único mérito ha sido confiar en esta intuición y darme una disciplina. Conocer cosas no te ayuda a transformar tu vida. Abre tu mente, tienes unos argumentos más para entretenerte con los amigos o pavonearte en sociedad. El problema de tu vida no es las cosas que sabes, es el pendejo que vive dentro de ti. Y me di cuenta que si yo no convertía en una experiencia estas enseñanzas, el pendejo hubiera continuado a vivir dentro de mí, a actuar con ideas más elaboradas, pero siempre el mismo pinche güey. Y ahí donde me di la disciplina, empecé a practicar técnicas de transformación de la conciencia y mi vida ha cambiado. Y un día específico, el día en el cual termina esta historia, que es el 18 de enero del 1993, tuve una experiencia tan profunda que constituyó la muerte del personaje del cual cuento, el inicio de una otra historia que todavía no ha terminado. Todavía no termina. Oye, Prem, y me gustaría, aunque sea un poquito, retroceder o puntualizar más en esto, porque tú hablas de que empezaste a practicar una técnica japonesa que no me atrevo a ni siquiera pronunciar. Sí, el Nam-myoho Renge Kyo. Ah, eso. Y decías que mucha gente la practicaba porque empezaba a lograr cosas. Sí. Y se me figuró un poco como esta parte de, ¿sabes esto que tiene varios años de moda, las afirmaciones positivas, pide y se te dará? Y entonces que muchas personas nos concentramos en eso, en pide y se te dará, haz esto para traer abundancia, haz esto para traer el trabajo que quieres, y entonces tú provocas que yo piense y digo, y estoy segura que eso es lo que quiero, porque eso es lo que quiere ese pendejo o esa pendeja que vive adentro de mí. Exactamente. Con este tipo de técnicas y de filosofía, de afirmación, empoderamiento personal, etcétera, etcétera, te sirven a realizar cosas en el mundo exterior, pero no te sirven a darte la felicidad, porque tú continúas a buscar la realización en el mundo exterior, cuando el problema de tu vida es el pendejo que vive dentro de ti. La persona condicionada, llena de patrones. Ahora, cuando tú aprendes técnicas para manipular mejor la realidad y obtener lo que quieres, estás simplemente dando unas herramientas más sofisticadas al pendejo que vive dentro de ti. Por lo tanto, en lugar de ser un pendejo pobre, te vuelves un pendejo rico, pero siempre pendejo. Sí. Entonces, no es por ahí. No, la meditación sirve a hacer desvanecer dentro de ti el pendejo que ha gobernado tu vida hasta este momento. Y justo lo mismo que te sucede a ti cuando escuchas hablar a Osho y que lo escuchas decir, sé paciente contigo, me sucede un poco a mí. Porque quizá a mí si me hubieran dicho, bueno, lo que tienes que hacer es amarte más, te hubiera dicho, ay, eso ya lo escuché muchas veces. No sabe ni siquiera qué significa. Y no sé, pero escucho, sé paciente contigo. Y escucho algo que dice Eli, sé paciente contigo. Deja de juzgarte.
deja de ser intolerante contigo misma. Esta ha sido justo la frase que ha provocado el grande cambio en mí mismo. Todos te dicen, ámate a ti mismo, etc. Y se queda un concepto. Ahora, haz la reflexión. El amor hecho de varias cosas, pero hay seguramente dos que se pueden identificar muy fácilmente. Una es la paciencia que tienes contigo mismo. Y la otra, la capacidad de no juzgarte, aceptarte así como eres. Ahora, chequen tu público y checa tú. ¿Cuántas veces en tu vida has sido verdaderamente paciente contigo mismo? Incondicionalmente paciente contigo mismo. ¿Cuántas veces te has aceptado incondicionalmente? Probablemente muy pocas o ninguna. Esto significa que nunca te has amado. La palabra amor se queda una palabra, un concepto, no una realización, una realidad. La meditación sirve a borrar de ti este programa que tienes de constantemente juzgarte, compararte a los demás y odiarte porque no eres el ideal que tienes de ti mismo. Pero este ideal te lo pusieron, alguien más te lo puso. Tú puedes realizarte solo cuando eres tú misma. Y no puedes ser tú misma si continúas a torturarte, a juzgarte, a empujarte de un lado y del otro. Claro, porque entonces, si no he sido capaz de amarme a mí, porque no he sido capaz de aceptarme incondicionalmente, entonces tampoco he podido aceptar a nadie ni amar a nadie. Obviamente, si tú no eres un poco cariñosa contigo misma, no te aceptas así como eres, ¿cómo puedes aceptar tus hijos? De hecho, todos están siempre criticando a tus hijos, claro, instilando tu misma enfermedad. Tú eres intolerante con todos. claro. Más eres intolerante contigo y más eres intolerante con los demás. Más cabrón eres contigo mismo y más cabrón vas a ser con los demás. Más gentil eres contigo mismo, más amoroso, más acepta a ti mismo y más vas a ser compasivo con los demás. Vas a entender que las debilidades que tienen los demás son las mismas que perdonas a ti mismo. Claro. El mundo se vuelve más pacífico. Esta es la semilla de la paz. Se sembra adentro del alma de cada ser humano y la puede implantar solo ti mismo, la puede implantar. No la puede implantar alguien más. Yo te puedo inspirar a hacerlo y después el trabajo es en tus manos. Es correcto. Y bueno, Prem, de verdad ha sido para mí una felicidad estar contigo. Te contaba al principio que te encontré en mi vida. Me caíste bien un día que te conocí en Puebla, pero no sabía quién eras. Me caíste bien porque llegaste, te sentaste, te quitaste los zapatos y hablaste justo de todo esto. Luego me caíste mejor cuando conocí Me Vale Madres. Yo buscaba un libro que me diera algo, pero no quería que me enseñara nada, solo que me hiciera reír. Lo encontré, me hizo reír a carcajadas las 2 semanas que tardé en leerlo, pero además aprendí muchísimo. Vale mucho la pena y ha traído a mi vida más insatisfacción y te lo agradezco profundamente porque es justo en la insatisfacción donde yo busco hacer los cambios que requiero hacer y que necesito hacer, y invitar a la gente que nos ve y que nos va a ver, porque estoy segura que esta entrevista se va a repetir y repetir, a que vengan al Centro Osho a hacer las meditaciones que tienes. Veo en el programa que seguido das pláticas o conferencias. Y también un programa que dura 6 meses de diferentes talleres. Esto es el programa para una nueva vida. Programa para una nueva vida. Esto es la herramienta mejor que tenemos aquí y nos da resultados excelentes. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues yo me volveré una asistente asidua aquí. Por favor. Porque me he enamorado de todo lo que he encontrado aquí. Y otra vez, porque no es solo conocimiento, es que el día que vengan,
y prueben un ratito de esa locura consciente, se van a ir de aquí maravillados, porque en mi experiencia puedo decir que se ha liberado un poco la creatividad, las ganas. Yo te vi, dije, le voy a pedir una entrevista, y dije, no, me va a decir que no, y dije, me vale madres, a huevo que sí. Y entonces, por eso estamos aquí y ahora. Muchas gracias, Prem. Te lo agradezco. Qué con todo mi bonita corazón. entrevista me hiciste. Muchas Gracias por apreciar tanto mi libro. Muchas gracias. Gracias.